Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Buen día a todos, yo soy el doctor José Edgardo Hernández Monterroso, geriatra y gerontólogo de aquí del Hospital Honduras Medical Center. El día de hoy, pues en el marco del programa en Conexión Vital, ¿verdad? Del hospital, hoy tenemos al doctor Carlos Del Cid, quien es ortopeda y traumatólogo de nuestro hospital también, y también con una subespecialidad en cirugía de tobillo y pie. Hoy vamos a abordar, doctor, buenos días. Vamos a abordar hoy el tema de fracturas de cadera y con un enfoque especial en la persona mayor, pues dado pues que es un tipo de fractura que es mucho más frecuente en la persona mayor. Así es que, doctor, buenos días, un placer de conocerle y de saludarle. Vamos a platicar de esto. Ok, muy buenos días, doctor. Es un gusto estar aquí en este podcast para dar un poco más de información en cuanto a este tipo de patología o trauma que se da en el adulto mayor, que tiene que ver mucho en los cuidados en casa, como usted bien sabrá, por parte de geriatría. Este trauma es bien prevenible. Después de cierta edad se deben dar ciertas adaptaciones en la casa, principalmente baño, cocina, cosas de esas, que también el doctor aquí Monterroso pues, orienta mucho a los pacientes adultos mayores. Así es. Muy bien, doctor. Y como para ir entrando un poco así en materia, más o menos, ¿qué prevalencia tenemos en cuanto a las fracturas de cadera en la persona mayor? Bueno, miren, promedio, todas las personas adultas mayores arriba de 60 años tienen un porcentaje de presentar este tipo de problemas. Usualmente, la prevalencia es ligeramente más alta en mujeres arriba de los 60 a 65 años. En general, hay una prevalencia de 2 a 1. Sin embargo, ya cuando las edades se van equiparando, alrededor de los 75 años aproximadamente, la prevalencia tiende a ser igual. Muy bien. Y es que hay un factor demográfico que es bien importante resaltar, y es el hecho de que la esperanza de vida en la persona mayor generalmente es mayor, valga la redundancia, en mujeres que en hombres. O sea, para decirle un buen español, la mujer suele vivir más que el hombre, y esto se ve muy marcado en la persona mayor. Pues, o sea, la esperanza de vida en las mujeres es superior a la de los hombres. En este caso, en el caso de Honduras, por ejemplo, estamos hablando de que la mujer hondureña pues tiene una esperanza de vida aproximadamente de los 75 años, y el hombre hondureño pues tiene una esperanza de vida de 72 años aproximadamente, ¿verdad? Son cifras promedio. Y pues por ende, obviamente, al tener una mayor esperanza de vida de la mujer, esto hace que las fracturas, en este caso las fracturas de cadera, sean más prevalentes en mujeres que en hombres. Ahora, otro factor importante del que tenemos que hablar es en este caso, la osteopenia y la osteoporosis, que esto incrementa el riesgo de las fracturas, en este caso patológicas, ¿verdad? Y en este caso en particular, pues de cadera, ¿verdad? Porque sabemos pues que en el cuello del fémur es donde puede haber un mayor problema en cuanto a esto de la osteoporosis, ¿no? Sí, exacto. De hecho, acordémonos que todas las mujeres, principalmente después de los 40, 45 años aproximadamente, piensan lo que es la menopausia. También, como forma muy general, pues en promedio también las mujeres llegan más rápido a la osteopenia o la artrosis, pero es que a medida va pasando el tiempo todo esto se va equiparando. Ya después de cierta edad, tanto en hombres como mujeres, en realidad a partir de los 60 años, 65, deberíamos de hacer un control de la densitometría ósea. Debe ser por lo menos una vez al año, a partir de los 60, 65, para ver cómo están los valores de la fuerza, la estructura del hueso. Hay valores, pues está la osteopenia, que es el grado más leve, y después va la osteoporosis, y depende de este estudio, pues uno va corrigiendo con calcio y con otros medicamentos, vitamina D también, para mantener la fuerza ósea de manera fuerte, para evitar de este tipo de trauma al momento de caerse, porque en realidad es una fractura pues limitante, es una lesión compleja por el tipo de cirugía que se debe realizar, y depende, como mencionó aquí el doctor Monterroso, que el cuello del fémur es una de las zonas que más se afectan, y como es una zona poco vascularizada en la zona del cuello, usualmente si es una fractura por alrededor del cuello o más arriba del cuello,
pues casi siempre terminan en prótesis de cadera, que es una cirugía un poco más compleja, ¿verdad? Ahora, ¿será cierto el mito de que después de cierta edad la persona ya no tendría la posibilidad de desarrollar osteoporosis? No, de hecho todo el mundo tiene la posibilidad de desarrollar una osteoporosis, aparte de la edad, ¿verdad? Que es una cosa muy importante. En este tema en específico, ¿verdad? Hay otras condicionantes que nos favorecen la osteoporosis o la osteopenia, como ser la falta de movilidad, ¿verdad? Paciente encamado, lo que comúnmente llaman en los pueblos, paciente encamado se muere, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los huesos como tal no tienen una irrigación sanguínea Adecuada. por ellos mismos, sino que la irrigación se da, el músculo, el movimiento, nos aporta la irrigación al hueso y eso hace que fortalezca los músculos. Entonces, una persona con falta de movimiento, con poco movimiento, pues tiende a desarrollar más osteoporosis. Pero también, que usted lo ha visto mucho, doctor, en su clínica, se recomienda, bueno, a toda edad, de hecho, pero a partir, de hecho, de los 40 años, 45 años, se recomienda ejercicio, principalmente pesas, para cuando lleguemos al adulto mayor, 60, 65, 70 años, tengamos una mejor calidad de vida y mejor movilidad. Una mejor calidad de músculo, ¿sí? También, ¿no? Porque empieza la sarcopenia. La Así sarcopenia, en términos generales, es como cuando dice que el músculo se atrofia o se chupa, como quien dice. Se chupa, se atrofia y es el recambio, bueno, yo lo platico mucho esto con mis pacientes, es el recambio de la masa muscular magra por masa muscular grasa. O sea, es lo que en buen hondureño conocemos como el cambio de músculo por manteca, por cambio de músculo por grasa. Entonces, esto hace que pierda esta tonicidad muscular, esto hace que pierda esta fuerza muscular y por ende, y también disminuye por ende la irrigación sanguínea, ¿no? Y es correcto, entonces por eso se recomienda mucho el ejercicio, pero principalmente después de cierta edad, pesas. Obviamente, dependiendo de la edad, hay ciertos tipos de ejercicios que se pueden uno realizar y esto ya se debe consensuar con algún terapista, con algún geriatra, qué tipo de cosas. Sí, generalmente pues lo que sugerimos son ejercicios de bajo impacto, ¿no? O sea, en primer lugar la caminata, un poquito de ejercicio aeróbico, el baile también lo promovemos bastante nosotros en la consulta, ¿verdad? La zumba o algún tipo de baile que haga que pues, la persona tenga algún tipo de buen movimiento muscular, ¿verdad? Y luego, pues, pesas pequeñas, ¿verdad? Sí, pesas de tobillo pueden ser, y algo dependiendo la cantidad de peso. Y todo esto es muy importante para mantener la masa muscular porque nos ayuda el hueso, para prevenir una fractura al momento del trauma, de la caída. Porque muchas veces es bien difícil, bueno, no difícil, sino que cuando un adulto mayor se cae, ¿verdad? Dice uno, se fracturó porque se cayó o se fracturó porque tenía la osteoporosis. Entonces, casi siempre al tomar una radiografía, uno puede ver a ciertos detalles en la radiografía. Ciertos rasgos, ¿verdad? Ciertos trazos de la fractura que pueden determinar pues, si fue una fractura patológica o si fue una fractura traumática, ¿no? Exacto. Y depende del nivel de la fractura, si es en el cuello, si es un poquito más abajo, pues ahí cambia lo que es el tratamiento médico o quirúrgico, ¿verdad? Como mencioné hace poco, puede ser desde prótesis de cadera a colocación de placas o clavos, ¿verdad? Sin embargo, pues todo esto... ¿Dependerá esto de la localización de la fractura? Depende de la localización de la fractura, es correcto. Depende de la localización y así va a depender el tipo de cirugía o no que se va a realizar. Lo que hay que tener en cuenta que es una cirugía independientemente, ¿verdad? Pues toda cirugía como tal conlleva riesgos, ¿verdad? Sin embargo, pues como yo le digo a mis pacientes y a los familiares, principalmente es cuando son arriba de 70, 75 años, 80, ¿verdad? 85 años por ahí que se fracturan las caderas y que ocupan cirugía, pues todo el mundo tiene problemas, doctor, y es bueno operarla a esta edad. Pues, ¿qué les digo yo personalmente? Miren, les digo, la fractura como tal no va a dejar de doler hasta que no esté inmovilizada, ¿verdad? Si estamos de acuerdo, le digo que una intervención quirúrgica a estas edades pues, es complicada, tiene los riesgos de fallecimiento durante el procedimiento o posterior al procedimiento, pues definitivamente existen. Sin embargo, como usted lo ha visto también, doctor, en pacientes geriatras, persona encamada, como dijimos hace poco, se muere. Así es. Y una persona adulta mayor, 80, 85 años, sin una fijación de una cadera, es bien complicado manejarlo en casa por el dolor.
Entonces, El dolor, la inestabilidad del miembro y todo esto, ¿no? a lo que nos lleva, doctor, que pues ahorita estamos hablando más que todo de las fracturas, que en términos generales, pues que depende del tipo de lesión, así el tipo de trauma o de cirugía. Las complicaciones, pues más o menos uno ya las conoce, las personas las conocen, que es el trauma quirúrgico. Pero creo que en esto, ahorita en lo que estamos hablando, ¿verdad? Creo que es muy importante las recomendaciones en casa para prevenir esto, que es bien difícil, como usted lo ha visto con los adultos mayores. Antes de entrar a las recomendaciones, me gustaría que viéramos ahorita primero las localizaciones más frecuentes de las fracturas de cadera. Pues mira, lo que más frecuentes son las fracturas intertrocantéricas, las basicervicales o las transcervicales, ¿verdad? Que lastimosamente no tengo un dibujo, pero es en el cuello del fémur todo eso, ¿verdad? Todo está en el cuello del fémur. Son tecnicismos que dependiendo de la localización es para prótesis o no, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos determinar, o bueno, cómo determinan ustedes los ortopedas antes de operar a una persona si tienen que ponerle placa o si tienen que poner prótesis? Pues usualmente con una simple radiografía de cadera, una AP de pelvis, usualmente nos da la suficiente información. En algunos casos muy específicos debemos de tomar alguna tomografía. Ya. ¿Y esto también para ver irrigación, algún riesgo quirúrgico por sangrados? No, más que todo depende de la intensidad del trauma, ¿verdad? Que a veces pueden haber lesiones ocultas que uno las sospecha. Entonces, cuando uno sospecha algo, pues dice, no, hay que complementar con otros estudios. Para no llegar a la hora de entrada a la cirugía y llegar y encontrarse una complicación mayor, ¿no? Es correcto. Y toda persona pues debe estar sometida a una valoración cardiológica previa. Claro, de hecho, pues aquí en el hospital, cuando se trata de persona mayor y que esta persona va a ser intervenida quirúrgicamente, pues es su servidor el que tiende a hacer este tipo de valoraciones cardiológicas preoperatorias, ¿no? Entonces, pues también para que lo tengamos presente. Ahora, ¿ha habido alguna fractura o ha habido alguna lesión en alguna persona mayor que francamente le haya llamado la atención decir, esta está fregada y complicada para operarla? Lo que hablamos hace poco, que depende de la intensidad, depende de la conminución. Entonces uno, mira, esta va a estar un poquito más difícil, un poquito menos complicada, pero como en términos muy generales, como le digo, toda fractura de la base del cuello del fémur para arriba es prótesis y hay que quitar todo el pedacero que haya y ponerle su prótesis, ¿verdad? Y si hay una fractura por debajo, entonces si ya jugamos un poco más complicado, depende de la lesión, con placas o tornillos, ¿verdad? Ahora bien, la recuperación del adulto mayor para prótesis, ¿verdad? Que es lo usual, ¿qué pasa, verdad? Sí, la recuperación es bien rápida. Es mucho más rápida. De hecho, yo he visto pacientes que al día siguiente ya los paran, pues. De hecho, sí. Al día siguiente ya caminan. Con las prótesis de cadera se operan hoy y ya mañana uno los está poniendo de pie. De ahí que son los cuidados respectivos de la herida, de la limpieza quirúrgica, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? Pero la recuperación es rápida, ¿verdad? Ahora, una pregunta que yo siempre he tenido y que siempre se le quería hacer a un ortopeda es, ¿cuándo es prótesis parcial o cuándo es prótesis total de cadera? Bueno, hay sus indicaciones claras, pero de forma muy general, ¿verdad? Antes de los 65 años, ¿verdad? Podemos valorar prótesis parcial. Arriba de los 70, 75, prótesis total. ¿Por qué? Es que las prótesis tienen una esperanza de vida. Ok. Esa no me la sabía. Las prótesis obviamente no es lo mismo el cuerpo de nosotros, ya sea desgastado como ¿verdad? Que a un material externo, ¿verdad? Una prótesis en promedio dura alrededor de 15 años. Entonces estamos hablando que 75 años, 15 años, 90 años, ¿verdad? Es muy raro hacer un cambio de prótesis. Un cambio de prótesis a esta edad. Ahora bien, la prótesis parcial tiene una esperanza de unos 10 años aproximadamente. Y obviamente también varía mucho el costo. No es lo mismo la prótesis parcial que una prótesis de cadera. Esa es otra implicación. Por eso hice la pregunta también. Pues porque tiene mucho la implicación económica, ¿no? Sí, o sea, no es lo mismo pagar una prótesis total que una prótesis parcial. Pues una prótesis parcial pues siempre va a ser más cómoda que una prótesis total, ¿no? Actualmente existen prótesis parciales muy buenas. Por ejemplo, antes había un tipo de prótesis estañales, ¿verdad? Se llaman Thompson o Austin Moore, ¿verdad? Que era prácticamente metal con hueso, ¿verdad? Y esas duraban menos. Actualmente hay un tipo de prótesis parcial que es una prótesis parcial bipolar, se llama.
Esta es... Pero son de titanio. Sí, son de varias aleaciones, ¿verdad? Esta prótesis es muy buena en realidad, porque aunque es una prótesis parcial, pero la copa que va, donde va la prótesis, La fosa acetabular. sí, tiende a moverse y tiende a tener una esperanza de vida un poquito más larga que la prótesis parcial normal. De hecho, estas prótesis Austin Moore o Thompson ya prácticamente no se usan, ¿va? Eso es viejo ya. ¿Va? Tengo gente con prótesis parciales que se las pusieron a los 65, 70 años, llevan 10 años, 15 años, ya están tranquilos. También, excelente. O sea, otro mito que es bueno también pues despejarlo en este tipo de conversaciones, y es la persona por estar vieja o muy vieja, digamos, ¿es posible no operarla? Pues fíjate que hay una pregunta muy bonita, porque como mencioné hace poquito, yo considero que toda persona adulta mayor, aunque el riesgo de cirugía sea muy alto, debe operarse por la calidad de vida. Por ejemplo, hace aproximadamente 2-3 años, tuve una persona de 101 años de edad. Fantástico. ¿Verdad? Y bueno, hablamos con los familiares, todo lo que hemos hablado ahorita. Todos los riesgos que podía conllevar. La persona era una persona lúcida, consciente, ¿verdad? A pesar de sus 101 años. Digo, no, yo me opero y me la juego en quirófano, como quien dice aquí en el buen hondureño, ¿verdad? ¿Ven? Se operó, evolucionó bien, todavía pudo vivir aproximadamente 1 año y medio más todavía, sin dolor y con movilidad. Excelente. Y es que también hago esta pregunta porque, vaya, particularmente en el lugar donde yo me formé, en España, había una unidad de ortogeriatría, donde teníamos paciente mayor, obviamente, pues porque era lo que estábamos estudiando, y era una unidad propiamente de paciente ortopédico donde prevalecían mucho las cirugías de cadera, las fracturas de cadera, perdón, y pues se preparaba a la persona antes, durante y después de la cirugía. Pero entonces, este mito de decir la persona está muy viejita ya para operarla no debería de existir si tenemos el acompañamiento, el asesoramiento y pues la atención propia de la persona, como les repito, antes, durante el procedimiento y después del procedimiento, ¿verdad? Entonces, esto no debería de existir. Si alguien dice la persona está muy mayor para operarse, tiene que haber un riesgo quirúrgico demasiado alto como para que nosotros digamos no se puede operar. Pero en general, en términos generales, la mayoría de las personas que tienen una lesión, ya sea de cadera o de otro tipo de lesión ortopédica, sí deberían de operarse, como les repito, pues llevando siempre el apoyo y el acompañamiento del personal apropiado, en este caso nuestro, para poder llevar a cabo la cirugía. Ahora, retomando el tema, doctor, de las recomendaciones, particularmente en casa, que es donde generalmente nos enfocamos bastante en la persona mayor con un tipo de problema de esta índole, pues ¿qué recomendaciones tenemos que hacer? Pues mira, doctor, en este caso, bueno, usted sabe más que yo de eso porque se dedica más a geriatría, pero por lo que uno pues, ha visto, lo que lee y todas esas cuestiones, muchos de los traumas ocurren en baño y cocina, por la parte de la humedad, ¿verdad? Generalmente los deslizamientos, ¿no? O sea, y por eso es que uno siempre recomienda también poner cintas antideslizantes en el piso, ¿verdad? Y sobre todo cuando son pisos de cerámica, que son muy lisos, ¿verdad? Y que particularmente vaya pasado alguien trapeando el piso está húmedo y la persona camina, se resbala y cae, ¿no? Pero sí, generalmente recomendamos también eso de la piel antideslizante, de las cintas antideslizantes. Por otro lado, también que sea un piso de alguna manera de consistencia corrugada, ¿no? Rugoso. Y el baño, yo le recomiendo a todos los adultos mayores, y principalmente a los operados, que cuando le llegan a uno, ¿verdad? Que el baño se debe de adaptar y debe de tener agarraderas, barras antes de entrar al baño y dentro del baño. Y de hecho, también se recomienda, dependiendo de la edad y de la fortaleza de cada persona, incluso el baño después de cierta edad debe ser sentado en una silla. Dentro del baño para prevenir este tipo de caídas. Lo que mencionó el doctor, las cintas antiderrapantes en los baños adultos mayores es básico, ¿verdad? El calzado debe ser tipo de calzado muy específico, también antiderrapante, ¿verdad? ¿El uso de gradas, doctor? ¿El uso de gradas? De gradas. También, bueno, las gradas, hay una cuestión de que pues, falta de espacio en los países, ¿verdad? Que ahí siempre tenemos casas de 2 niveles, ¿verdad?
pues como hablamos, a medida vamos envejeciendo todos, pues, nos dificulta un poco más subir y bajar gradas a medida vamos avanzando en edad. Entonces, ¿se podría recomendar el uso de rampas? De rampas, yo lo que más recomiendo en realidad es que si está en la capacidad de la persona en su casa, permanecer en una planta baja. Arreglar un cuarto en la planta baja, ¿verdad? Sí. De Generalmente hecho, lo que hacemos. Sí, de hecho, es como las condiciones económicas a veces no lo permiten, pero se debería, cuando uno se pasa a vivir a alguna casa, tratar de como que pensar a 30, 40, 50 años, dejar un espacio en la parte baja que lo pueda acondicionar para un cuarto aunque sea pequeño, porque como mencionamos, después de cierta edad es muy difícil estar subiendo y bajando gradas y eso aumenta el riesgo de caídas. Entonces, lo mejor es quedarse en la parte baja de la casa. Ahora, ¿ha tenido usted en algún momento algún paciente que se haya vuelto a lesionar la misma cadera que ya se fue operada? Sí hemos tenido, no es usual, pero sí hay. Generalmente son estos señores que llaman, es que mi papá es muy inquieto, yo muy inquieto. Entonces ya no siguen, ya andan en lo mismo otra vez, de arriba para abajo. Parece chivito, para arriba y para abajo, ¿va? Corriendo de un lado a otro. Sí. Andan viendo ahí los cultivos, andan viendo los animalitos, andan viendo todo y no se están quietos. Pues, sí, exacto. Esas son las personas que usualmente es algo más complicado de tratar, más difícil, más riesgo quirúrgico. Pero generalmente son estos adultos mayores que son bien inquietos, como quien dice. ¿verdad? ¿Y se le ha roto alguna prótesis alguna vez? Roto como. O sea, que la prótesis en sí se haya fracturado, digamos. No, eso es bien difícil. De hecho, tendría que ser un trauma de alto impacto, ¿no? Sí, no, es muy raro porque es que tendría que ser un material malísimo. Yo no he visto. Usualmente lo que pasa es una fractura periprotésica, se llama, que se fractura alrededor de la prótesis. Alrededor de la prótesis. O sea, no la prótesis como tal, sino que el hueso. El hueso donde va pegada la prótesis, ahí se fractura. Y generalmente es abajo de la prótesis. Entonces es algo más complejo porque hay que quitar la prótesis, poner una prótesis de revisión. Es mucho más costosa. Prótesis de revisión, ese término no lo conocía yo. Es que es la prótesis que se pone usualmente después de una prótesis. O sea, cuando ponemos una prótesis de rodilla o cadera, por ejemplo, ¿verdad? Después de que la prótesis cumplió su vida útil, ¿verdad? O por alguna complicación de la misma prótesis previa también, o de un trauma de una prótesis también, entonces ya no se puede poner la misma prótesis. Hay otro tipo de prótesis que es especial también, se llama prótesis de revisión, que tiene sus características, cada prótesis específica, no lo vamos a comentar acá porque es un tecnicismo, ¿verdad? Así es, nos llevaríamos un día platicando de eso. Entonces se pone este tipo de implante. Que también por eso existe, porque como mencionamos, lo ideal de poner prótesis a los 65, 70 años, por ahí va, 60, pero hay circunstancias, pues como en medicina nada es 2x2, ¿verdad? Hay veces se debe poner en pacientes jóvenes, ¿verdad? Por diferentes razones. Se le pone su prótesis normal, cumple su ciclo de vida, 15, 20 años tal vez, ¿verdad? Después de ese tiempo todavía sigue estando relativamente joven, 60, 65 años. Entonces ya no se pone la misma prótesis, hay que cambiar esa prótesis y se pone otra prótesis que se llama prótesis de revisión, que para que dure otros 20, 25 años. Bueno, pero tiene una vida útil también buena. Sí. Ahora, para nuestros cuidadores, ¿qué cuidados tenemos que tener en casa, particularmente con un paciente posoperado de una cirugía de cadera? Lo principal es el manejo de la herida, evitar la herida que no se moje, no estarla manipulando. Usualmente... Eso iba a preguntar yo, o sea, yo he visto que en algunos pacientes posoperados les dicen, mire, no le toque nada, le dejan un tegadero, una gasa ahí, le dicen, no la toque, que en una semana que yo lo vuelva a ver, yo la voy a abrir y la voy a ver. Exacto, usualmente las heridas, como son en teoría heridas limpias en quirófano, no deberían de infectarse, pero toda cirugía tiene un porcentaje de infección como tal. Entonces, las heridas, entre más se manipulen, más riesgo de infección hay. Entonces, usualmente se le recomienda a la gente, la herida no se toca solo si la mojan por el baño, por ejemplo, o si está muy manchada con sangre. Entonces se debe de cambiar el apósito. Si el apósito se mantiene limpio y seco, lo mejor es dejarlo ahí y esperar hasta la cita con su médico, que la revise a la semana o a las 2 semanas. Cada quien tiene sus criterios para cuánto tiempo revisarla. Muy bien. Y en cuanto a otros cuidados en casa, en cuanto a la movilización, a la postura que debe tener en cama, alguna cosa así. Como hablamos hace poquito, las pacientes posoperadas de prótesis
se operan hoy, mañana se paran, ¿verdad? Siempre les da algunas recomendaciones de que las primeras 3, 4 semanas no caminen tan activamente, pero más que todo por la herida, que cicatrice la herida, que no se vayan a abrir los puntos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero ya al día siguiente ya lo pueden parar, por lo menos para que se movilice para ir al baño, para ir a comer, ¿verdad? En cuestión de las prótesis de cadera, sí se recomiendan no evitar sentarse en sofás muy bajitos, ¿verdad? Porque todavía las partes blandas están cicatrizando, entonces cuando nos sentamos en sofás muy bajos, puede luxarse la cadera, ¿verdad? O la prótesis. Entonces se recomienda asientos un poquito altos, adaptaciones al servicio, ¿verdad? También para que no se agachen tanto, ¿verdad? Servicios portátiles pueden ser también, ¿no? Sí, venden. Que esos pueden adaptarse a la altura, ¿no? Sí, se adaptan, unos servicios que se adaptan en el servicio para que quede un poquito más elevado, para que la gente no tienda a flexionar mucho la cadera, ¿no? Entonces, todos esos son cuidados que deben tener. Ahora, otra cosa, he visto también que pacientes que no se les puso placa, sino que se les puso, perdón, que no se les puso prótesis, sino que se les puso placa, estas personas sí no deben movilizarse. No deben depende del tipo de fractura y depende de la placa, lo que no deben de hacer es de repente apoyo temprano. Pero Apoyo sí, temprano al miembro, ¿no? sí, pero sí se deben movilizar, pero me refiero a estar sentado, ¿verdad? No encamado. Recordémonos que, como dicen, como hemos dicho, la cama mata, ¿verdad? Así es. Entonces se operan, pero sí deben de tener cierta movilidad. Se puede movilizar a un sofá con ayuda de alguien, ¿verdad? Sin apoyo del miembro operado. Se pueden sentar en su cama y estarse en ese jueguito por ratos, pasar del cuarto, que al comedor, que a la cocina, pero así esporádicamente, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues el tiempo es nuestro peor enemigo y en este caso, pues ya el tiempo se nos ha consumido. Tenemos muchísimas cosas de qué hablar. De repente podemos hacer una segunda parte de esto, pero vamos a ir viéndolo con el tiempo. Pues doctor, ¿en qué parte del hospital lo podemos encontrar acá? Nos pueden encontrar en el 5º piso a la sur, ¿verdad? Muy bien, y este es su servidor, pues siempre en el 4º piso a la norte, aquí el Hospital Honduras Medical Center. Estamos aquí para atenderles. Cualquier duda que tengan, cualquier otra inquietud que tengan, pueden consultarnos en nuestras redes sociales, en las redes sociales del hospital, ¿verdad? Y también pues pueden consultar en los lugares donde ya les hemos indicado. Les agradecemos mucho su atención. Esperamos que todo lo que hemos platicado aquí el día de hoy haya sido de su completo agrado y que les sirva también para informarse y pues tener en cuenta todo estas recomendaciones que les hemos hecho y pues en una próxima ocasión nos seguiremos viendo. Un placer, nos vemos.